Hola con todos, estamos en otro capítulo del Camino del SEO, episodio Ecuador. Hoy nos acompaña Horst Meller, él es gerente de una de las empresas más grandes productoras de muebles del Ecuador. Gracias por el espacio. Encantado. Bueno, Horst, cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Cuál fue tu primer trabajo y cómo influyó en tu carrera? Bueno, a ver, yo nací hace 52 años, vivo en Cuenca, Ecuador, soy nacido en Guayaquil, aunque tengo nombre y apellido extranjero, soy 100% ecuatoriano. Mi primer empleo fue en la ciudad de Cuenca, aquí, en una empresa de cartón. Tenía 18 años, había salido al colegio y como era pues en esa época, automáticamente luego de las vacaciones, si podíamos tener vacaciones, entrábamos a trabajar enseguida. Y en esa empresa empecé como asistente de bodega, en bodega de repuestos. En la bodega de repuestos estuve aproximadamente 2 años. Era un trabajo duro, sin duda. Tenía que poner uniforme de bodeguero y tenía que trabajar muchas veces de lunes a sábado. En esa época la planta todavía estaba en etapa de montaje, no estaba en producción, entonces la actividad, la intensidad del trabajo de bodega era muy alto, había que entregar muchos pedidos los días, todos los días. Y aunque mi formación finalmente no fue de una formación técnica, soy ingeniero comercial, en esa época me tocó también aprender de muchos temas de repuestos, de partes y piezas de maquinaria. Y fue una experiencia interesante porque sobre todo adquirí de esa experiencia la disciplina y la constancia. No era un trabajo con mucho glamour, obviamente, no era un trabajo con mucha exposición pública, pero era un trabajo importante en el flujo del proceso, ¿no? Ujú. ¿Y cómo crees que influyó en tu carrera? Influyó, como te digo, dándome la disciplina, dándome la paciencia y dándome la constancia, que son cualidades, a mi parecer, fundamentales en el día a día, ¿no? Hoy en día, tú sabes, los jóvenes quieren todo para ayer, quieren todo muy rápido, y esa disciplina que adquirí en esos primeros años en esta empresa de papel fue fundamental para mi formación profesional. Fabuloso. ¿Y qué decisiones claves tomaste que te llevaron a tu posición actual en el transcurso de tu carrera profesional? Y claro, o sea, bueno, la vida está llena de decisiones, ¿no? Y nunca son fáciles de tomar. Em, la peor decisión es la no decisión. Cuando te encuentras en una situación de ir por la izquierda, ir por la derecha, no tomar y paralizarse, así es la peor decisión. Yo diría que una decisión clave que tomé, yo viví algunos años en Cuenca en mi juventud, luego viví en Chile 2 años, estuve en Quito 18 años, y me tocó regresar a Cuenca hace aproximadamente 6 años. Y fue una decisión de las que yo considero clave en mi vida. Cuenca siempre fue una ciudad con mucho apego emocional. Aquí tuve mi juventud, me casé, tuve mi primera hija. Y el volver a Cuenca para mí era como un volver a mis inicios. Y no fue fácil, sin duda, porque yo había hecho también una vida en Quito. Mi esposa también es profesional y también tenía su carrera profesional en Quito. Entonces fue una decisión dura de tomar, pero fue una decisión importante, sin duda, viendo con retrospectiva, no me arrepiento en absoluto. Súper. ¿Y estas decisiones las tomaste igual con un anclaje profesional, digamos, por tu Sí, trabajo? Te sí, moviste por varias empresas sí, hasta llegar a la posición que estás ahora. Tú has tenido posiciones altas sí. en algunas organizaciones y eso es lo que te ha llevado a moverte y esas decisiones fuertes son las que te han traído a donde estás. ¿Qué desafíos en tu carrera has encontrado y cómo los has superado? A ver, llevo gerenciando compañías hace casi 20 años y me equivoco al decir que gerencio compañías, sino debería decir que gerencio personas, ¿ya? Un desafío que me he enfrentado y uno se sigue enfrentando porque el aprendizaje siempre es infinito. Es el trabajar con personas, a través de las personas y para las personas. Uno a veces se olvida a nivel industrial o a nivel comercial y uno pone al producto, uno pone a la marca en primer lugar. Y no se acuerda que detrás de esos productos o marcas están personas y seres humanos, a las cuales
tienes que trabajarlas, tienes que acercarte, tienes que gestionar ese equipo humano directo que te rodea o indirecto frente a una organización y llevarlas a donde la organización te está pidiendo que les lleves, ¿no? Y en ese desafío de manejar un equipo humano te enfrentas también a situaciones eh, nuevamente de toma de decisiones, como por ejemplo, ¿qué debería ser un gerente frente a un equipo, no? Motivarlo o estresarlo. Y yo he encontrado que la mejor respuesta a esa pregunta es el equilibrio. Uno tiene que muchas veces motivar al equipo y también muchas veces estresar al equipo, ¿no? El estrés no siempre es negativo, hay un estrés positivo si lo sabes manejar bien, si lo sabes administrar bien. Y también por el lado de la motivación tienes que festejar los logros, tienes que aplaudir los retos que se van cumpliendo, ¿no? Pero nuevamente el círculo vuelve a empezar porque el ser humano necesita constantemente ese tipo de retos, digamos, y de desafíos. De acuerdo. ¿Y tienes tú alguna experiencia que digas, a ver, este fue un reto en mi vida profesional y lo superé aplicando estas herramientas o con una habilidad, una cualidad tuya que sea intrínseca que te haya llevado a la posición que ocupas ahora? Mm, creo que, creo que el poder conectar con la gente es fundamental para cualquier gestión, tanto interna como externa en un rol de gerente, ¿no? Creo que las mejores relaciones comerciales son las que se establecen en base a la confianza, en base a la confianza que generas con el cliente. Y las relaciones intracompañías con tu equipo directo también se basan en confianza. Una de los aprendizajes que he tenido es darme cuenta que las personas no nos cambiamos el rol cuando estamos en nuestros hogares y cuando estamos dentro de las organizaciones, ¿ya? La persona lleva a la organización, lleva a la empresa esa mochila de alegrías, de frustraciones, de preocupaciones que encuentra en el hogar, ya sea casado, soltero, viva con su padre, viva solo, ¿no? Pero la persona lleva esa mochila todos los días a la compañía, ¿no? Y a veces esa mochila no se la quita de la espalda, sino se la carga todo el día. Y uno tiene que entender a esa persona en ese contexto global, ¿no? Por lo tanto, no es tan fácil para un gerente decir las preocupaciones las dejamos en la puerta de la empresa y de aquí para adentro somos otras personas. Somos las mismas personas que llevamos esas emociones, esos sentimientos. Y me ha tocado en ese sentido conectar bien con la gente. Creo que soy un buen escuchador, escucha activa, ¿no? Y a través de esa escucha activa tratar de motivarlos, como le digo, como dije anteriormente, y de llevarlos a los desafíos que la empresa necesita. Fabuloso, gracias, Horst. Y mira, tú ya has llegado a una posición alta que muchos anhelamos llegar. ¿Cómo te mantienes actualizado y cómo aprendes desde la operación que tú tienes? Creo que el aprendizaje nace en una conciencia de humildad. O sea, uno puede tener N títulos, uno puede tener N posgrados, pero uno tiene que conectarse, para aprender, tiene que conectarse con la humildad. Yo pregunto mucho, por ejemplo. Yo pregunto mucho. Soy una persona que hace muchísimas preguntas, ¿no? Porque considero que a través de las preguntas se abren puertas y se abren posibilidades, ¿no? Muchas preguntas pueden ser quizás consideradas como banales o como muy obvias, pero para mí es fundamental el preguntar, ¿no? Una de mis formas de aprender constantemente es estar preguntando constantemente a todas las personas que me rodean. Siempre he tenido la política que las personas que le rodean a un CEO, a un gerente, son personas mucho más especialistas y mucho más expertas de lo que es el CEO como tal. Los gerentes, lamentable o felizmente, somos personas generalistas. No tenemos una especialidad. Podemos tener una inclinación hacia algún lado del negocio comercial, industrial, de recursos humanos, etcétera, pero no terminamos de ser profundos en las áreas específicas. Entonces, las personas que me han rodeado siempre han sido personas mucho más expertas en sus quehaceres que yo,
y a través de ellos y a través de las preguntas he aprendido mucho. Luego, la curiosidad también, o sea, si una persona sabe preguntar, es una persona también curiosa, y creo que la curiosidad también es fundamental para estar constantemente buscando oportunidades y posibilidades de crecimiento. Súper. ¿Y qué consejo le podrías dar tú a alguien que aspira a ser un CEO? Eh, yo consejo ninguno, pero ya que para no escaparme de la pregunta, creo que un consejo puede ser que sea enfocado. Hoy en día es muy complicado encontrar el foco y encontrar el core de realmente por dónde deben ir las compañías. Estamos de parte de los accionistas, de parte de directorios, de parte de los mismos clientes, proveedores, estamos abocados a cambiar muy fácilmente de rumbo en las organizaciones. Y eso no permite que la organización sea constante, digamos, navegue hacia un solo destino. Y yo creo que hay que mantener el foco, hay que ser enfocado en lo prioritario del negocio. Eh, una persona para ser CEO tiene que manejar muy bien la ley del Pareto, ¿no? Siempre habrán 100 cosas que hacer en una compañía, pero hay que enfocarse en las 20 cosas que representan el 80% de los problemas, de los beneficios o de los desafíos. Y eso también es nuevamente foco. Súper bien. ¿Y cómo equilibras tú, Jorge, tu vida personal y profesional y cómo lo has hecho en toda tu trayectoria? Hay que hacer una declaración, yo creo, hay que hacer una declaración abierta, explícita, de cuáles son las prioridades que cada uno tiene en su vida, ¿no? Em, a mí me ha tocado ser entrevistado, a mí me ha tocado ser entrevistador en muchas ocasiones en mi vida profesional. Y una de las cosas que le pregunto a las personas, cuáles son sus prioridades. Y también a veces cuando yo soy entrevistado, lo respondo, a veces sin que me lo pregunten. Y para mí hay tres grandes prioridades en la vida. Y la tercera, la primera no es el trabajo, sin duda no es el trabajo. Para mí la tercera es el trabajo porque es un medio que nos permite crecer, nos permite evolucionar, nos da un sustento económico, pero no es la primera. La segunda es la familia. La familia permanece con uno siempre. Uno puede estar cambiándose de organización, cambiándose de industria o de negocio, pero la familia siempre está al lado de uno. Y la primera es ese sentido de trascendencia, que puede ser un sentido espiritual, puede ser un sentido religioso, como se lo quiera ver, pero sentir y saber que la vida no termina con la muerte, sino hay algo más allá. Y eso le da también a la persona y a mí particularmente un sentido de trascendencia, de decir, yo voy a hacer esto eh, por mí y por las generaciones que vengan en un futuro, ¿no? Por el planeta, por el medio Ujú. ambiente, por mis hijos, por mis nietos, etcétera, pero sí con ese sentido de trascendencia. Entonces, si uno tiene claro esas tres prioridades, puedes equilibrar un poco tu jornada de trabajo, tu semana de trabajo de una forma mucho más equilibrada. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias por compartir estas experiencias. Mucho Sin gusto. duda, esto nos va a servir a muchos de las personas que estamos trabajando y queremos llegar estamos en este camino realmente de CEO para llegar a los niveles superiores de los que nos encontramos. Así que muchas gracias por este espacio y nos seguiremos viendo, Jorge. Encantado, muchas gracias.